Un millonario invitó a su limpiadora a una fiesta de lujo para burlarse de ella, pero cuando tocó el piano, todos quedaron impactados. Alejandro Reyes, un empresario millonario y arrogante, vivía en una lujosa mansión en la Ciudad de México. Le encantaba exhibir su riqueza y poder, organizando eventos extravagantes que siempre eran comentados entre los ricos e influyentes. La mansión era un símbolo de su éxito y de su personalidad dominante. Isabel, la joven empleada de la mansión, trabajaba incansablemente para mantener todo en orden. Una mujer humilde y dedicada, Isabel sostenía a su familia con mucho esfuerzo, especialmente a su madre enferma, que dependía enteramente de sus cuidados. Aunque su vida era difícil, Isabel guardaba un secreto. Era una pianista talentosa que abandonó su sueño de ser músico profesional para cuidar de su madre. Isabel encontraba consuelo tocando el piano en los momentos de soledad, cuando la mansión quedaba en silencio. En una de esas ocasiones, se sentó al piano en el salón vacío y comenzó a tocar una melodía suave y melancólica. La música era su forma de expresar las emociones que guardaba dentro de sí, un refugio para sus aspiraciones no realizadas. Mientras tocaba, Isabel nunca imaginó que alguien pudiera escucharla. Para Alejandro, ella no pasaba de ser una simple empleada. Él jamás sospecharía del talento que ella escondía. En ese momento, Alejandro estaba ocupado con sus negocios y preparativos para una fiesta futura, sin prestar atención a lo que ocurría en los rincones más tranquilos de la mansión. Alejandro, los proveedores están aquí para discutir los detalles de la fiesta, informó su asistente. Estaré ahí en un minuto, respondió Alejandro, sin saber de la música que resonaba por el pasillo. Isabel continuó tocando hasta ser llamada de vuelta al trabajo. Se levantó del piano con un suspiro silencioso, guardando una vez más su talento y sus aspiraciones en el fondo del corazón. La rutina de la mansión seguía su curso, y Isabel regresó a sus obligaciones, sin imaginar que esa melodía suave sería el presagio de cambios significativos en su vida. Ese día, la mansión permanecía en silencio, preparándose para los eventos futuros que Alejandro planeaba. Y así, mientras la música de Isabel se desvanecía en el aire, la historia de ella y de Alejandro comenzaba a entrelazarse, aunque de forma sutil e imperceptible. A partir de ese punto, secretos serían revelados, y la vida en la mansión jamás sería la misma. Los preparativos para la gran fiesta de Alejandro Reyes estaban a todo vapor. La mansión bullía con actividades mientras los empleados corrían de un lado a otro, asegurándose de que cada detalle estuviera perfecto. Alejandro, como siempre, circulaba por el ambiente dando órdenes bruscas y supervisando cada etapa con una mirada crítica e impaciente. «Isabel, esas flores están fuera de lugar. ¡Ajusta eso ahora!», gritó Alejandro, su voz resonando por el salón. «Sí, señor, lo corregiré de inmediato», respondió Isabel, manteniendo la calma y la postura profesional, incluso ante el tono irrespetuoso de su patrón. La tensión en la mansión era palpable. Los empleados trabajaban bajo presión constante, tratando de evitar cualquier error que pudiera desagradar a Alejandro. Isabel, aun siendo un blanco frecuente de sus críticas, permanecía enfocada en sus tareas, movida por la necesidad de sostener a su familia y por el deseo de ver la fiesta perfecta. En un breve intervalo, Isabel escapó a uno de los salones vacíos de la mansión. Se sentó al piano, su eterna fuente de consuelo, y comenzó a tocar una melodía suave y reconfortante. Las notas fluían con naturalidad, llenando el espacio vacío con una música que expresaba sus emociones más profundas. Desconocida para ella, Alejandro entró silenciosamente en el salón. Estaba a punto de llamarle la atención para otra tarea, pero se detuvo al escuchar la música. Por un instante, se sintió intrigado, observando a Isabel desde lejos. Sin embargo, su mente arrogante y ocupada no dio importancia al talento que presenciaba. Para Alejandro, Isabel era solo una empleada, alguien a quien podía mandar sin pensar dos veces. «Isabel, ¿no tienes trabajo que hacer?», interrumpió Alejandro con un tono frío.
Isabel, sorprendida, dejó de tocar inmediatamente y se levantó. «Disculpe, señor, solo estaba tomando un pequeño descanso». «Vuelve al trabajo, aún hay mucho que hacer», ordenó Alejandro, dándose la vuelta y saliendo de la sala. Isabel suspiró, volviendo a la realidad de sus responsabilidades. Una vez más, guardó su pasión por la música en el fondo del corazón, lista para enfrentar el resto de los preparativos con la misma dedicación de siempre. La fiesta tenía que estar perfecta, e Isabel sabía que su contribución, aunque desvalorizada, era esencial para el éxito del evento. Mientras la noche avanzaba, los empleados continuaban trabajando arduamente, y la mansión se transformaba para recibir a los invitados de la alta sociedad. Alejandro, ajeno al verdadero talento escondido entre sus empleados, seguía implacable en su búsqueda por la perfección, sin imaginar que la música que había ignorado esa tarde sería la clave para transformar su visión del mundo. Isabel, por su parte, continuaba desempeñando su papel con gracia y determinación, consciente de que, por más que su música fuera desconocida para muchos, era la fuerza que la mantenía firme ante las adversidades. Y así, la mansión se preparaba para una noche que prometía ser memorable, donde secretos y revelaciones comenzarían a tejer una nueva historia. Finalmente, el día de la tan esperada fiesta llegó. La mansión de Alejandro Reyes estaba deslumbrante, decorada con elegancia y lujo, lista para recibir a la élite de la Ciudad de México. Invitados elegantemente vestidos comenzaban a llegar, llenando el ambiente con risas, conversaciones animadas y copas de champán. Los empleados, incluida Isabel, estaban en sus puestos, asegurándose de que todo estuviera perfecto. Isabel, como siempre, trabajaba incansablemente, cuidando de cada detalle con dedicación y profesionalismo. Sin embargo, la atmósfera de tensión y nerviosismo flotaba sobre ella, presintiendo que algo desagradable estaba por suceder. En medio de la fiesta, Alejandro, que había bebido un poco más de lo habitual, decidió que era hora de divertirse a costa de Isabel. Con una sonrisa maliciosa, llamó la atención de los invitados y se dirigió al centro del salón, donde un piano de cola estaba estratégicamente posicionado. «Señoras y señores, por favor, su atención», anunció Alejandro con una voz autoritaria. «Esta noche tengo una sorpresa especial para todos ustedes». Isabel, que estaba sirviendo bebidas a los invitados, sintió un escalofrío al escuchar las palabras de Alejandro. Él la llamó en voz alta, atrayendo las miradas curiosas de todos. «Isabel, ven aquí», ordenó Alejandro. Ella dudó por un momento, pero, presionada por la situación, no tuvo más remedio que obedecer. Con pasos vacilantes, Isabel se acercó al piano, sintiendo la mirada de todos los presentes sobre ella. «Isabel, queremos ver si eres buena para algo más que limpiar y servir», dijo Alejandro con un tono sarcástico. «Toca el piano para nosotros. Vamos a ver si puedes entretener a nuestros invitados». Los ojos de los invitados brillaban con anticipación, esperando el fracaso de Isabel. Ella miró a Alejandro, buscando alguna salida, pero él solo sonreía, implacable. «Por favor, no me hagas esto», susurró Isabel, casi inaudible. «Toca el piano, Isabel», insistió Alejandro, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Sintiéndose humillada y sin opciones, Isabel se acercó al piano. Sus manos temblaban mientras se sentaba en el banco y respiró hondo, tratando de calmar los nervios. Los invitados observaban en silencio, aguardando ansiosamente el espectáculo. Los dedos de Isabel descansaron suavemente sobre las teclas del piano, al principio dudosos, pero pronto firmes y decididos. A medida que comenzó a tocar, la sala, antes llena de risas y conversaciones, se llenó con una melodía tan hermosa y conmovedora que todos quedaron en silencio instantáneamente. Cada nota que Isabel tocaba resonaba con una emoción profunda y una pasión ardiente, revelando un talento extraordinario que nadie allí esperaba. La música fluía del piano como un río de sentimientos, tocando los corazones de todos los presentes. Las notas altas eran como sueños que subían al cielo, mientras que las notas bajas recordaban los sufrimientos y sacrificios que Isabel había enfrentado.
La complejidad y la belleza de la interpretación de Isabel hicieron que las lágrimas comenzaran a rodar por las mejillas de los invitados. Hombres y mujeres, acostumbrados al lujo y la ostentación, se encontraron profundamente conmovidos por la simplicidad y la sinceridad de la música. «Ella es increíble», murmuró una de las invitadas, secándose las lágrimas. «¿Cómo es que nunca supimos esto?», preguntó otro invitado, aún sorprendido. Alejandro, que inicialmente observaba con desdén, sintió su arrogancia desmoronarse ante los ojos de los presentes. La interpretación de Isabel era más de lo que jamás podría haber imaginado. Cada nota parecía una reprimenda silenciosa a su prepotencia y falta de consideración. Él, que la había llamado al escenario con la intención de humillarla, ahora estaba ante una revelación que lo cambiaba todo. «¿Cómo pude subestimarla tanto?», pensó Alejandro, sintiendo un nudo en la garganta. Mientras Isabel tocaba, Alejandro se vio transportado a recuerdos dolorosos de su infancia. Su madre, una pianista talentosa, solía tocar para él todas las noches. Esos recuerdos, enterrados bajo años de arrogancia y ambición, ahora surgían con fuerza total, sacudiendo sus convicciones y trayendo a la superficie un profundo arrepentimiento. La última nota de la interpretación de Isabel aún flotaba en el aire, y los aplausos de los invitados resonaban por la mansión. Isabel se levantó del piano, sus ojos brillando con una mezcla de emociones. Mientras la atención de los invitados se volvía hacia ella, Alejandro permanecía parado, perdido en un torbellino de recuerdos. La música de Isabel había tocado algo profundo dentro de Alejandro, despertando memorias de su fallecida madre, una pianista talentosa que había perdido en un trágico accidente de auto cuando aún era joven. La imagen de su madre al piano, sus manos delicadas deslizándose sobre las teclas, surgió vívida en su mente. El sonido de la música de Isabel trajo de vuelta la sensación de confort y seguridad que él sentía cuando su madre tocaba para él. Esos recuerdos eran dolorosos. Alejandro había enterrado esas emociones bajo capas de arrogancia y ambición, tratando de evitar el dolor de la pérdida. Pero ahora, cada nota que Isabel tocaba parecía un puente hacia el pasado, trayendo a la superficie la añoranza y la tristeza que había intentado ignorar por tanto tiempo. Mientras Isabel continuaba tocando, Alejandro se vio transportado a aquella fatídica noche del accidente. Recordaba la llamada telefónica, la noticia devastadora y el vacío que se instaló en su vida desde entonces. La muerte de su madre no solo le había quitado una figura amorosa, sino también la música que ella siempre le traía. La música de Isabel era un recordatorio de todo lo que había perdido, pero también una oportunidad de redención. Alejandro comenzó a darse cuenta del error que cometió al subestimar a Isabel. La había tratado como una simple empleada, sin nunca reconocer su verdadero valor y talento. Ahora, veía claramente que Isabel poseía un don extraordinario, algo que él había pasado por alto por su propia ceguera emocional. Alejandro, profundamente conmovido, miró a Isabel con nuevos ojos. Ella ya no era solo una empleada en su mansión, era una artista, un alma talentosa que tenía el poder de tocar corazones con su música. La arrogancia que él cargaba comenzó a desmoronarse, dando lugar a un sentimiento de admiración y respeto. Después de que Isabel terminó su presentación y los aplausos cesaron, Alejandro sintió una necesidad urgente de hablar con ella. Con pasos vacilantes, se acercó a Isabel, quien estaba rodeada por invitados elogiando su actuación. «¿Isabel?», comenzó él, su voz más suave de lo habitual. Isabel se volvió hacia él, sorprendida por la aproximación. «Yo quería disculparme por la forma en que te he tratado», continuó Alejandro, visiblemente emocionado. «Tu música me recordó a mi madre. Ella era pianista como tú. Nunca debí subestimar tu talento». Isabel, tocada por la sinceridad de Alejandro, sonrió levemente. «Gracias, señor. Eso significa mucho para mí». Alejandro asintió, aún procesando la intensidad de las emociones que la música de Isabel había despertado.
Sabía que debía hacer más que solo disculparse. Necesitaba encontrar una manera de apoyar a Isabel y su talento, no solo como forma de redención personal, sino también para honrar la memoria de su madre. Quiero que sepas que a partir de ahora haré todo lo posible para apoyarte en tu carrera musical, dijo Alejandro con una determinación renovada. Tu talento no puede quedar escondido. El mundo necesita escuchar tu música. Isabel, sorprendida y agradecida, solo asintió. Por primera vez, sintió que su sueño de convertirse en una pianista profesional podría hacerse realidad. La música, que siempre había sido su pasión secreta, ahora se convertía en un puente hacia un futuro prometedor. Y así, esa noche, mientras la mansión de Alejandro aún resonaba con los ecos de la interpretación de Isabel, comenzaba una nueva jornada. Una jornada de redención, reconocimiento y la promesa de que, con apoyo y determinación, los sueños más profundos podían finalmente realizarse. La presentación de Isabel había dejado a todos en la mansión de Alejandro Reyes profundamente conmovidos. Los invitados aún discutían la actuación, maravillados con el talento inesperado de la joven empleada. Isabel, que nunca había recibido tanta atención, estaba rodeada de personas que la felicitaban y elogiaban. Entre los invitados estaba Ricardo Salinas, un renombrado productor musical conocido por descubrir y lanzar carreras brillantes en el mundo de la música. Se acercó a Isabel con una sonrisa genuina y ojos que reflejaban la admiración por su talento. «Isabel, soy Ricardo Salinas», dijo extendiendo la mano. «Tu interpretación fue absolutamente magnífica. Nunca había visto algo así en toda mi carrera». Isabel, aún aturdida por la cálida recepción, estrechó la mano de Ricardo con una sonrisa tímida. «Muchas gracias, señor. Yo no sé ni qué decir». Ricardo continuó entusiasmado. «Tengo una propuesta para ti. Quisiera que vinieras a mi disquera para una audición. Creo que tienes un talento extraordinario y quiero ayudarte a llevarlo al mundo». Isabel sintió su corazón acelerarse. Era la oportunidad con la que siempre había soñado, pero que nunca había creído posible. ¿Una audición? ¿En tu disquera? Apenas podía creer las palabras que salían de su boca. «Sí», confirmó Ricardo. «Con el entrenamiento y el apoyo adecuados, puedes alcanzar alturas increíbles. El mundo necesita escuchar tu música». Alejandro, que observaba la escena desde lejos, sintió una mezcla de arrepentimiento y admiración. Se dio cuenta de cuánto había subestimado a Isabel y de cómo su talento merecía reconocimiento. La oferta de Ricardo Salinas era la validación de que Isabel era mucho más de lo que él jamás había imaginado. Mientras Isabel conversaba animadamente con Ricardo, Alejandro se acercó, decidido a mostrar su apoyo. «Felicidades, Isabel», dijo sinceramente. «Estoy muy feliz por ti». Isabel se volvió hacia Alejandro, sorprendida por su cambio de actitud. «Gracias, señor Alejandro. Nunca podría haber imaginado que algo así pasara». Alejandro sonrió, aún un poco avergonzado por sus acciones pasadas, pero decidido a hacer lo correcto. «Te lo mereces, Isabel. Tu talento es innegable y debe ser compartido con el mundo». Ricardo, percibiendo la emoción en el aire, añadió: «Isabel, si estás lista, podemos programar la audición para la próxima semana. Quiero que estés cómoda y preparada». Isabel asintió, aún incrédula. «Sí, claro, estaré lista». Los ojos de Isabel brillaban de alegría y gratitud. El sueño que había guardado en el fondo de su corazón, sacrificándolo por las circunstancias de la vida, ahora estaba a su alcance. Sentía una ola de esperanza y realización, sabiendo que esta oportunidad podría cambiar su vida para siempre. Mientras los invitados comenzaban a dispersarse, la promesa de una nueva jornada se formaba. Alejandro, observando a Isabel, decidió que haría todo lo posible para apoyar su sueño. La música de Isabel había tocado algo profundo en él, trayendo a la superficie sentimientos y memorias que pensaba enterrados para siempre. Ahora, veía en Isabel no solo a una talentosa música, sino también una oportunidad de redención y transformación. Aquella noche, que comenzó con la intención de humillar, se había transformado en una celebración de talento y potencial.
Y para Isabel, la promesa de una audición en la disquera de Ricardo Salinas era el primer paso en una jornada que siempre había soñado, pero que nunca se atrevió a creer posible. Tras la memorable noche de la fiesta, Alejandro Reyes no podía apartar de su mente la interpretación de Isabel y lo que había despertado en él. La música tocada por Isabel resonaba en su mente, trayendo una avalancha de recuerdos y emociones. Se veía reflexionando sobre sus actitudes arrogantes, no solo hacia Isabel, sino también con los otros empleados y personas en su vida. Mientras caminaba por los silenciosos pasillos de su lujosa mansión, Alejandro sentía un peso en el pecho. Recordaba las innumerables veces que había tratado a sus empleados con desdén e impaciencia, y ahora cada uno de esos recuerdos le parecía un cuchillo afilado clavado en su conciencia. El arrepentimiento comenzó a tomar control de sus pensamientos. «He sido tan ciego», pensaba Alejandro. «¿Cómo pude ser tan insensible?» Alejandro sabía que necesitaba hacer algo para corregir sus errores. Decidió buscar a Isabel, no solo para pedir perdón, sino también para ofrecerle su ayuda en la realización de su sueño de ser una pianista famosa. Quería redimirse, no solo para ella, sino también para sí mismo. Alejandro estaba decidido a cambiar su manera de ser y a reparar los daños causados por su arrogancia. A la mañana siguiente, Alejandro encontró a Isabel en el jardín de la mansión, donde ella solía ir para encontrar un momento de paz antes de comenzar su trabajo. Se acercó a ella con una mezcla de nerviosismo y determinación. «Isabel, ¿podemos hablar?», dijo Alejandro, su voz más suave y sincera de lo que ella jamás había oído. Isabel lo miró sorprendida y un poco aprensiva. «Claro, señor Alejandro. ¿Qué desea?». Alejandro respiró hondo, buscando las palabras adecuadas. «Quería disculparme por la manera en que te traté. No solo durante la fiesta, sino en todos estos años. He sido arrogante e irrespetuoso, y solo ahora me doy cuenta de lo equivocado que estaba». Isabel permaneció en silencio por un momento, absorbiendo las palabras de Alejandro. Veía la sinceridad en sus ojos y sentía que realmente estaba arrepentido. «Acepto sus disculpas, señor Alejandro», respondió Isabel calmadamente. «Pero, ¿por qué este cambio repentino?». Alejandro miró al suelo, recordando a su madre y la música que Isabel había tocado. «Tu música me tocó profundamente. Me recordó a mi madre, que también era pianista. Me di cuenta de que, al subestimarte, estaba faltando al respeto no solo a tu talento, sino también a su memoria». Levantó la mirada, encontrando los ojos de Isabel. «Quiero hacer más que solo pedir disculpas. Quiero ayudarte a realizar tu sueño de ser una pianista famosa. Tengo los recursos y los contactos que pueden hacer la diferencia. Si me lo permites, quiero apoyarte en esta jornada». Isabel sintió una ola de emoción. Las palabras de Alejandro eran inesperadas, pero podía ver la sinceridad en sus ojos. «Yo no sé qué decir. Eso significa mucho para mí». Alejandro sonrió, una sonrisa genuina y llena de esperanza. «Entonces, estamos de acuerdo. Trabajaremos juntos para llevar tu música al mundo». Aquella mañana, bajo el cielo claro del jardín, se formó una nueva alianza. Alejandro, decidido a redimirse, e Isabel, llena de esperanza renovada, unieron fuerzas para transformar un sueño en realidad. Para Alejandro, cada paso dado al lado de Isabel sería un paso hacia una vida más humilde y generosa, y para Isabel, el apoyo de Alejandro era la llave para abrir las puertas de un futuro brillante. En los días que siguieron, Alejandro se dedicó a cumplir su promesa. Utilizó su red de contactos para encontrar a un profesor de piano altamente respetado, que comenzó a trabajar con Isabel diariamente. Además, proporcionó un espacio adecuado en la mansión para que Isabel pudiera practicar sin interrupciones. Alejandro también comenzó a interesarse más por la música, asistiendo a las sesiones de práctica de Isabel y aprendiendo sobre las complejidades del arte. Estaba fascinado por la dedicación y pasión que Isabel demostraba, y esto solo reforzaba su determinación de ayudarla a alcanzar el éxito.
Isabel, por su parte, se dedicaba intensamente a los estudios y prácticas. Con el apoyo de Alejandro y del profesor, sentía que estaba evolucionando rápidamente. Cada día que pasaba la acercaba más a su sueño, y la confianza que Alejandro depositaba en ella era una fuente constante de motivación. Una tarde, después de una sesión de práctica particularmente inspiradora, Alejandro e Isabel estaban conversando en el jardín. «Estás tocando de forma magnífica, Isabel», dijo Alejandro, con una sonrisa de orgullo. «Ricardo Salinas quedará impresionado». «Gracias, señor Alejandro», respondió Isabel, conmovida por el elogio. «No podría haber llegado tan lejos sin su apoyo». Alejandro negó con la cabeza. «Siempre has tenido el talento, Isabel. Yo solo ayudé a crear las condiciones para que floreciera». Y así, con el paso de los días, la mansión de Alejandro Reyes se convirtió no solo en un lugar de trabajo, sino en un símbolo de redención y transformación. La música que resonaba por los pasillos era un recordatorio constante de que, con apoyo y determinación, los sueños podían alcanzarse. Isabel se preparaba para la audición con una mezcla de emoción y nerviosismo, sabiendo que, independientemente del resultado, había encontrado en Alejandro un aliado y un amigo. La petición de perdón de Alejandro marcó el inicio de una nueva fase en sus vidas, donde el respeto y la admiración mutuos pavimentaron el camino hacia un futuro prometedor. Y mientras Isabel tocaba, cada nota era una celebración de esperanza, amistad y la promesa de un mañana brillante. Los preparativos para la audición de Isabel estaban en pleno apogeo. Con la ayuda de Alejandro y del renombrado profesor de piano, Maestro Hernández, Isabel se dedicaba intensamente a su preparación. Cada día traía nuevos desafíos y logros, y la mansión de Alejandro se llenaba de música y esperanza. Maestro Hernández, un hombre de gran experiencia y sabiduría, no escatimaba esfuerzos para sacar lo mejor de Isabel. Sus lecciones eran rigurosas, pero también inspiradoras, y pronto se dio cuenta de que Isabel poseía un talento natural que solo necesitaba ser refinado. «Tienes un don raro, Isabel», dijo Maestro Hernández durante una de sus sesiones, «y con dedicación y práctica puedes alcanzar grandes alturas». Isabel se sentía cada vez más confiada. Con cada sesión, su desempeño mejoraba y empezaba a creer más en sí misma y en su talento. El apoyo de Alejandro era constante e inquebrantable. Él se aseguraba de asistir a las clases y ofrecía palabras de aliento siempre que era necesario. «Alejandro, muchas gracias por todo esto», dijo Isabel un día, después de una práctica especialmente exitosa. «Nunca lo habría logrado sin tu ayuda». Alejandro sonrió, su mirada llena de orgullo y amistad. «Isabel, siempre tuviste el talento. Solo estoy feliz de poder ayudarte a sacarlo a la luz». Durante este período, Alejandro e Isabel desarrollaron una amistad sincera, unida por el amor a la música. Alejandro, que antes era conocido por su arrogancia, se había convertido en una persona más humilde y generosa. La convivencia con Isabel y el redescubrimiento de sus propias emociones a través de la música lo transformaron profundamente. Con frecuencia pasaban horas conversando después de las sesiones de práctica, compartiendo historias y sueños. Isabel contaba sobre su infancia, su amor por la música y los sacrificios que había hecho para cuidar de su madre. Alejandro, por su parte, hablaba sobre su madre y cómo la música era una conexión especial entre ellos. «Mi madre siempre decía que la música era el lenguaje del alma», contó Alejandro, con un brillo nostálgico en los ojos. «Y tú, Isabel, hablas ese lenguaje de una manera que nunca había visto antes». Isabel sonrió, conmovida por las palabras de Alejandro. «La música es todo para mí. Es donde encuentro paz y fuerza». Con el tiempo, la transformación de Alejandro no pasó desapercibida para los demás empleados de la mansión. Veían a un patrón más comprensivo y humano, alguien que ahora los trataba con respeto y consideración. El cambio en el ambiente de trabajo era evidente, y la atmósfera en la mansión era más ligera y armoniosa. Isabel continuaba fortaleciéndose emocionalmente,
Cada día de práctica le hacía creer más en su potencial. Sabía que la audición con Ricardo Salinas sería una gran oportunidad, pero también comprendía que su valor no estaba solo en el reconocimiento de los demás, sino en la pasión y el amor que tenía por la música. Llegó el día de la última sesión de práctica antes de la audición. Isabel estaba nerviosa, pero también llena de esperanza y determinación. Maestro Hernández y Alejandro estaban a su lado, ofreciéndole ánimo y apoyo. «¿Estás lista, Isabel?», dijo Maestro Hernández con confianza. «Cree en ti misma y deja que tu música hable». Alejandro, sosteniendo las manos de Isabel, la miró a los ojos y dijo: «Estamos todos aquí por ti. Ve y muestra al mundo tu talento». Isabel asintió, sintiéndose fortalecida por el apoyo de sus amigos y mentores. Sabía que la jornada hasta aquí no había sido fácil, pero también sabía que estaba lista para enfrentar el desafío. En ese momento, en el silencio del salón, mientras Isabel se preparaba para su audición, la mansión de Alejandro era un testimonio de la fuerza de la amistad, del poder de la música y de la capacidad de transformación que reside en todos nosotros. Y así, con un corazón lleno de esperanza y dedos listos para tocar, Isabel estaba a punto de dar el paso más importante de su vida, llevando consigo el apoyo y el amor de aquellos que creían en su talento. El tan esperado día de la audición finalmente llegó. Isabel se levantó temprano, el corazón acelerado con una mezcla de nerviosismo y emoción. Alejandro, percibiendo su tensión, la alentó con palabras de apoyo y una sonrisa reconfortante. «Estás lista, Isabel. Cree en ti misma y deja que la música fluya», dijo Alejandro sosteniendo sus manos. Isabel respiró hondo y asintió. «Gracias, Alejandro, por todo». Juntos, partieron hacia la disquera de Ricardo Salinas. El camino fue lleno de silencio reflexivo, cada uno inmerso en sus propios pensamientos y esperanzas. Al llegar, fueron recibidos por una asistente que los condujo a una sala de espera. El ambiente era lujoso, pero Isabel estaba enfocada en su música, tratando de alejar cualquier pensamiento que pudiera distraerla. Después de unos minutos que parecieron horas, la puerta de la sala de audiciones se abrió y Ricardo Salinas apareció con una sonrisa acogedora. «Isabel, estamos listos para ti», dijo, con un gesto que la invitaba a entrar. Isabel entró en la sala, donde algunos ejecutivos de la disquera estaban sentados, listos para escucharla. En el centro de la sala, un hermoso piano de cola la esperaba. Ella respiró hondo, dirigió una mirada alentadora a Alejandro, que estaba en la audiencia, y se acercó al piano. Cuando sus dedos tocaron las teclas, Isabel sintió una ola de calma. La música fluía de sus manos con naturalidad, cada nota cargada de emoción y pasión. Tocaba con todo su corazón, transmitiendo la profundidad de sus sentimientos en cada melodía. La sala estaba en silencio absoluto, todos los presentes cautivados por la belleza de la interpretación. Ricardo Salinas, conocido por su mirada crítica y exigente, observaba a Isabel con atención. Podía sentir la sinceridad y la intensidad en su música, algo raro y precioso. Cada nota parecía contar una historia, y sabía que estaba ante un talento extraordinario. Cuando Isabel terminó, la sala permaneció en silencio por un momento, como si todos estuvieran absorbiendo la última nota. Luego, los aplausos comenzaron, tímidos al principio, pero pronto se transformaron en una ovación cálida. Ricardo se levantó y se acercó a Isabel, una sonrisa de admiración en su rostro. «Isabel, tu interpretación fue simplemente magnífica. Estoy impresionado con tu talento y la profundidad de tu música». Isabel, con lágrimas de felicidad en los ojos, agradeció humildemente. «Gracias, señor Salinas. Esto significa mucho para mí». Ricardo continuó. «Me gustaría ofrecerte un contrato con nuestra disquera. Quiero ayudarte a lanzar tu carrera y llevar tu música al mundo. ¿Qué dices?». Isabel estaba extasiada. Apenas podía creer lo que escuchaba. «Sí, claro. Sería un sueño hecho realidad». Mientras los ejecutivos aplaudían y felicitaban a Isabel, ella buscó a Alejandro con la mirada. Él estaba de pie,
sonriendo orgulloso, con lágrimas brillando en sus ojos. Isabel corrió hacia él y lo abrazó fuertemente. «Gracias, Alejandro. Nunca lo habría logrado sin tu apoyo», dijo Isabel emocionada. Alejandro la abrazó de vuelta, sintiendo una felicidad inmensa. «Te lo mereces, Isabel. Siempre creímos en ti, y ahora el mundo también verá lo talentosa que eres». Ese momento fue de pura alegría y realización. Isabel, que había sacrificado tanto por su familia, ahora veía su sueño hacerse realidad. Alejandro, que había comenzado esta jornada como un hombre arrogante e insensible, ahora se veía transformado por la amistad y el poder redentor de la música. Ese día, Isabel firmó el contrato que la lanzaría a una carrera brillante en el mundo de la música. Y mientras se preparaba para las nuevas aventuras y desafíos que vendrían, sabía que siempre podría contar con el apoyo de Alejandro y de todos los que creyeron en su talento. La audición no fue solo un momento de conquista para Isabel, sino también un símbolo de transformación, amistad y esperanza. Estaba lista para enfrentar el futuro con confianza y pasión, sabiendo que su camino apenas comenzaba. Isabel inició su carrera como pianista profesional con un entusiasmo inigualable. Cada paso que daba estaba marcado por una dedicación intensa y una pasión profunda por la música. Su talento, ya evidente para aquellos que la habían conocido en la mansión de Alejandro, rápidamente ganó reconocimiento mundial. Sus primeros conciertos fueron un éxito rotundo. Isabel tocaba con una emoción que cautivaba al público, llenando las salas de conciertos con aplausos entusiastas y ovacionándola de pie. Su habilidad técnica y su capacidad para transmitir sentimientos profundos a través de la música la hicieron una artista aclamada. Los críticos de música elogiaban su originalidad y autenticidad. «Isabel toca con el corazón», escribieron en varias críticas. Cada interpretación es una experiencia única y emocionante. Sus grabaciones de álbumes rápidamente alcanzaron la cima de las listas clásicas y su nombre se convirtió en sinónimo de excelencia e inspiración. Alejandro, fiel a su promesa, continuaba apoyando a Isabel en cada paso de su jornada. Asistía a todos sus conciertos, a menudo viajando alrededor del mundo para estar presente. Su amistad se fortaleció aún más, unida por el amor a la música y las experiencias compartidas. «Estoy tan orgulloso de ti, Isabel», dijo Alejandro después de uno de sus conciertos más memorables. «Estás conquistando el mundo con tu música». Isabel sonrió, agradecida. «Y yo te estoy eternamente agradecida, Alejandro. Sin tu apoyo, nunca habría llegado hasta aquí». Inspirado por la historia de Isabel y el impacto transformador de la música, Alejandro decidió crear una fundación para apoyar a jóvenes talentos musicales. Quería proporcionar a otros la misma oportunidad que Isabel había recibido, creyendo que muchos talentos brillantes estaban esperando ser descubiertos. «Quiero dar a los jóvenes músicos la oportunidad de seguir sus sueños», explicó Alejandro en una entrevista sobre la fundación. «La historia de Isabel me mostró el poder de la música y la importancia de apoyar a aquellos que tienen talento, pero no los recursos». La Fundación Musical Reyes fue inaugurada con gran entusiasmo y de inmediato comenzó a hacer una diferencia. Alejandro utilizó su influencia y recursos para ofrecer becas, programas de mentoría y acceso a instrumentos y clases de alta calidad para jóvenes músicos prometedores. Isabel, por supuesto, estaba involucrada de cerca con la fundación, participando en eventos y ofreciendo clases magistrales para los estudiantes. «Es maravilloso ver a estos jóvenes talentos floreciendo», dijo Isabel durante una visita a la fundación. «Me recuerdan a mí misma, y es un privilegio poder ayudarlos a alcanzar sus sueños». El impacto de la fundación fue inmenso. Muchos jóvenes músicos que, de otro modo, nunca habrían tenido la oportunidad de desarrollar su talento, ahora estaban prosperando, participando en competencias internacionales e ingresando a renombradas escuelas de música. Isabel, ahora una figura respetada en el mundo de la música, continuaba presentándose en grandes escenarios y grabando nuevos álbumes. Cada concierto era una celebración de su jornada y de su amor por la música.
Su historia inspiraba a miles de personas y se convertía en un símbolo de esperanza y superación. Alejandro, al lado de Isabel, sentía una profunda realización. La música no solo había transformado la vida de Isabel, sino también la suya. Se había convertido en un hombre más generoso, humilde y dedicado a hacer una diferencia en la vida de los demás. En un gran evento de gala de la Fundación Musical Reyes, Alejandro e Isabel fueron homenajeados por sus contribuciones a la música y a la comunidad. Mientras recibían los aplausos y los agradecimientos de jóvenes músicos y sus familias, intercambiaron una mirada de complicidad y gratitud. Es increíble lo que podemos lograr cuando creemos y nos apoyamos unos a otros, dijo Alejandro emocionado. Sí, es verdad, coincidió Isabel. La música nos unió y nos mostró el camino, y ahora estamos ayudando a iluminar el camino para otros. La ascensión al éxito de Isabel no fue solo sobre reconocimiento y fama, fue una jornada de transformación, amistad y el poder de la música para tocar y cambiar vidas. Y mientras ella continuaba brillando en los escenarios del mundo, sabía que su verdadera victoria estaba en cada joven talento que ella y Alejandro habían ayudado a descubrir y a alcanzar sus propios sueños. El gran día llegó, e Isabel estaba a punto de presentarse en uno de los teatros más prestigiosos del mundo. El teatro estaba lleno, y la expectativa en el aire era palpable. Isabel se preparaba para uno de los conciertos más importantes de su carrera, donde cada nota tocada sería un homenaje a su jornada y a las personas que la ayudaron a lo largo del camino. Alejandro, sentado en primera fila, observaba con orgullo mientras Isabel se preparaba para subir al escenario. Sabía que esa noche sería especial, pero no tenía idea de cuánto. Las luces se apagaron y un silencio respetuoso invadió el teatro. Isabel entró al escenario, recibida por una ola de aplausos cálidos. Ella sonrió, se inclinó graciosamente y se dirigió al piano. Antes de comenzar a tocar, tomó el micrófono y se volvió hacia el público. «Buenas noches a todos», comenzó, su voz llena de emoción. «Esta noche me gustaría dedicar una canción muy especial a una persona que fue fundamental en mi camino. Sin él, no estaría aquí hoy. Alejandro Reyes, esta es para ti». Alejandro se quedó sorprendido y emocionado al escuchar su nombre. Isabel comenzó a tocar una melodía llena de sentimiento y gratitud, una composición propia que transmitía la profundidad de su relación con Alejandro y la importancia de él en su vida. La música era un viaje emocional, llevando al público de las lágrimas al éxtasis, y cada nota contaba una parte de la historia que compartieron. Cuando la última nota resonó en el teatro, el público estalló en aplausos y gritos de ¡bravo! Isabel hizo una reverencia, sus ojos brillando con lágrimas de felicidad. Pero la noche aún guardaba una sorpresa. Después de la interpretación, Isabel se dirigió nuevamente al público. «Tengo algo más que compartir con ustedes», dijo, su voz temblando de emoción. «Alguien muy especial está aquí esta noche, alguien que nunca pensé que podría estar». Desde el fondo del teatro, una figura comenzó a caminar hacia el escenario. Isabel, al darse cuenta de quién era, se llevó la mano a la boca en shock. Su madre, que milagrosamente se había recuperado de su enfermedad, estaba allí, sonriendo y con lágrimas en los ojos. «¡Mamá!», exclamó Isabel corriendo a su encuentro. Las dos se abrazaron en el centro del escenario, un momento de pura emoción que conmovió a todos los presentes. El público, tocado por el reencuentro, aplaudía y lloraba junto con ellas. «No lo puedo creer», dijo Isabel, sosteniendo las manos de su madre. «¿Cómo lo lograste?» «Tu música, Isabel, me dio fuerzas para luchar y mejorar», respondió su madre, su voz cargada de amor y orgullo. Isabel, con lágrimas corriendo por su rostro, se volvió hacia el público. «Quisiera agradecer a todos ustedes, especialmente a Alejandro, quien creyó en mí cuando yo misma no lo hacía. Esta noche es una celebración no solo de la música, sino también del amor, la esperanza y la superación». Alejandro, profundamente emocionado, sintió un calor en el pecho. Se levantó y todas las miradas se dirigieron hacia él. Isabel, aún sosteniendo la mano de su madre, lo llamó al escenario. Alejandro subió, sintiendo la magnitud del momento.
Has sido más que un mentor, Alejandro. Has sido un amigo, una inspiración, dijo Isabel, abrazándolo. Sin ti no estaría aquí. Alejandro, con lágrimas en los ojos, respondió: Me enseñaste el verdadero significado del amor y la generosidad, Isabel. Estoy eternamente agradecido por eso. Esa noche, la historia de Isabel se convirtió en un símbolo de esperanza y superación. Su camino de humillación a triunfo inspiró a todos los que la escucharon. Con talento y perseverancia, Isabel mostró que es posible transformar incluso las situaciones más difíciles en victorias y realizar los sueños más imposibles. El concierto terminó con una ovación de pie, y la historia de Isabel y Alejandro resonó en el corazón de todos. El amor, la generosidad y la música habían transformado no solo sus vidas, sino también la de muchos otros, mostrando que la verdadera belleza de la vida está en las conexiones que hacemos y en el impacto que tenemos unos en otros. Y así, Isabel y Alejandro continuaron sus caminos, juntos, inspirando y apoyando a otros para alcanzar sus sueños, sabiendo que el poder de la música y del amor es capaz de transformar el mundo.